Estoy convencido. No estoy convencido. Soy esclavo de esta convicción, peor todavía. Soy esclavo de una convicción. Y es que vienen desafíos que van a romper nuestros límites mentales humanos. Alguno por ahí dijo, ¿más? Quiero decirte que sí, vienen desafíos que van a romper nuestros límites humanos. Así que estate atento a los desafíos. Hay gente que se acostumbró a vivir siempre igual, por más que entra a una congregación 2 veces o 3 por semana. Hay gente que se acostumbró a vivir siempre igual. Amado, no puede ser siempre igual la vida en Cristo. No puede ser siempre igual. Dios no respeta estructuras humanas. Jamás las respetó ni las va a respetar. Dios no respeta estereotipos y formatos humanos de cómo vivir. Jamás respetó absolutamente nada que no sea su manera de proceder. Ay no, pero el Señor es un caballero. Frase perversa que nos metieron en la cabeza a algunos de nosotros. Que el Señor no vulnere voluntades no quiere decir que el Señor respete lo que yo tengo ganas de que Él haga conmigo. Recién cantábamos una canción. ¿Cuántos la cantaron? ¿Cuántos? ¿Qué la mano levantada? La mano levantada, la mano levantada. ¿La cantaste? Estás en el horno, quiero decirte. En el horno del alfarero. Vos cantaste. ¿Qué dijiste? A ver, decime. Háblame, moldéame, úsame, enséñame, entréname. ¿Y qué dijiste también? Escucha mi oración. Son las oraciones que Dios escucha. Y Dios dice, ¡ay, esa sí la escuché! ¡Ay, sacame del problema! Dame el auto, Señor! ¡Oh, Señor, si me dieras la casa! ¡Si me sacarías de este pecado! ¡Úsame! Cállate todo. ¡Molde! ¡Muéstrame el camino! A este. Sepárenmelo. Quiero a este. Hace unos días, amados, tomé la decisión, no aplaudan, por favor, pero tomé la decisión de aprender a manejar a los 50 años. Los que me vieron dicen que bastante bien. Acá tengo el instructor, Alejandro, bien, ¿no? Zafamos, aprobamos. 8, por lo menos. Bien. Si no, lo bajamos de liderazgo, si... Ahora, yo dije, voy a romper estructura. Fue mi palabra con ellos, voy a romper estructura. Así que agarré el auto, me fui a manejar. Estábamos dando vueltas ahí en Punta Mogote. Dije, me aburro acá. Allá me agrandé un poco. Y empezamos ahí con el instructor al lado mío. ¿Saben qué, amado? ¿Vos qué esperás el día que vas a aprender a manejar? Un sol radiante, pasa nada, todo tranquilo. Llovió, granizó. Creo que hubo un huracán también. Se me cruzaron personas corriendo, personas en bicicleta. Por lugares impensados iba caminando la gente. Se cruzaron perros, caballos, gatos, hasta un camello creo que pasé. Así que querés romper estructuras. Bueno. Y Ale es testigo con Lucas que está por ahí. Y yo diciendo, Señor, ¿qué más vas a enviarme? De todo. Yo quiero decirte que cuando nosotros queremos conocer más al Señor, no, esa oración no alcanza. Señor, quiero conocerte más. ¿Para qué? No alcanza. No me podés conocer más si no te rompes. Porque para conocerme más necesito que te rompas. Cuando se rompan tus estructuras vas a estar más flexible, entonces yo me puedo dar a conocer un poco más. Dios se da a conocer con el que decide romperse. Por eso el Señor tiene una expresión en las Escrituras. Todo lo que yo les digo está ahí en la Escritura.
Cuando yo te digo que Dios no te respeta, ni me respeta mis estructuras y mis estereotipos, Él claramente dice, ¿acaso le dirá el vaso de barro al alfarero lo que tiene que hacer? ¿Acaso el vaso de barro puede tener potestad sobre el alfarero? ¿Vos ves algún vasito ahí que diga, no, a mí no? Entonces, ¿querés tener forma a Cristo? ¿Cuántos quieren tener forma a Cristo? Están como Lustó. Están como el senador ahí. Úsame. Pero no hay manera de que una iglesia pueda conocer y dar a conocer al Señor si no se le rompen las estructuras, amado. Es imposible. No va a pasar. No va a pasar. Algo que no va a pasar es que Dios respete mis estructuras emocionales. No va a pasar. Jamás pasará. Ni pasó ni pasará. Dios, cuando tiene algo con alguien, y dale gracia que tiene algo con nosotros, para que nosotros desarrollemos en la tierra, quiero decirte que Dios va a romper y va a seguir rompiendo y constantemente va a seguir rompiendo estructuras de pensamiento, estructuras de conducción, estructuras y formas en las cuales nos manejamos habitualmente. Por eso yo recién veía, úsame, moldéame. Tiene que haber una necesidad de adentro. Señor, yo necesito ser transformado a tu imagen, porque sé que en eso se me va la vida. Se nos está yendo la vida. Ustedes saben, te levantás y ya empezó. Quiero decirles algo a muchos, la vida empezó ya. Lo que está esperando Dios es que nosotros decidamos acoplarnos a la suya, para que sea redimida la nuestra y poder disfrutar de la plenitud de la vida de Él. Necesitamos vivir en, por y para Él. Por eso Dios, que nos ama. ¿Viste cuando la gente dice, ay, Dios me ama? Así que me va a hacer caricia en la espalda, me va a abrazar. Sí, los primeros tiempos sí, cómo no. A todo bebé se le hace upa, se le da la lechita. Pero llega un momento, 3, 4, 5, 10 años, si no hay una transformación, Dios dice, yo quiero decir, ¿querés saber lo que dice Dios? ¿De verdad? Estás consumiendo aire, ¿qué hacemos? Hay demasiado poco aire en la tierra como para que vos lo sigas consumiendo. O sea, ¿te venís o resolvemos este asunto de consumir aire? Ay, no, pero yo tengo mis tiempos. No, amado, no existe. Esto es como correr una carrera de resistencia y decir yo tengo mis tiempos. No, la carrera algún día tiene que terminar. No puedo estar 45 días corriendo una carrera. Tiene que haber un momento. Pero no lo sé hacer. Bueno, fantástico. Es lo mejor que podés declarar. No lo sé hacer. No sé cómo hacerlo. No sé cómo vivirlo. Fantástico. Bueno, busca a alguien que te ayude a hacerlo. Para eso está el liderazgo, para eso están las autoridades en las congregaciones, para acompañarte, para servirte, no para ser servidos, sino para servirte y acompañarte en ese proceso de transformación a la imagen del Hijo. Pero si encima que consumo aire no propongo, y si encima siempre tengo un problema distinto para proponer o para ser intencional a la hora de darme a conocer y que el Señor provoca. ¿Saben cuál? ¿Quieren oír la oración que más le agrada al Señor? La oración que más le gusta al Señor. ¿Cuántos quieren saber la oración que más le gusta al Señor? Ya no levantan la mano algunos. Señor, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Pero esa oración viene después con una consecuente acción. Señor, lo que vos quieras. Pero ahí no. Señor, lo que vos quieras, pero con él no. Señor, lo que vos quieras, pero con ella no. No es una oración que tenga sustento, que tenga sustancia. Hoy va a ser una palabra incómoda. Y alguno me dice, ¿otra más? Le pusimos clavos a las sillas, que en un momento yo los activo de acá y ustedes hacen así, como para que sea más incómodo todavía. Hemos titulado la expresión de hoy, desafiados a límites impensados. Lo digo impensado, impensado. Desafiados a límites impensados.
Como les decía, estoy convicto de una realidad que creo que se está manifestando y que solamente necesitamos estar atentos. Porque todo lo que Dios demanda, Él ya se proveyó a Cristo en nosotros para que lo podamos llevar a la práctica. Dios no está esperando de tu esfuerzo y del mío, jamás. Pero sí está esperando, o Él propone que oigamos la voz del Hijo, y al oír la voz del Hijo, la acción que el Hijo proponga será la que nosotros efectivicemos. Y ahí vendrá toda la potencia de Dios para llevar a cabo lo que Él previó que hagamos en la tierra. Así que decirle a alguno que tenga cerca, no depende de vos, solo de tu decisión. Decirle así, solo de tu decisión. Pero la fuerza es del Cristo que está en vos. Cuando hablamos de estructuras mentales que se van a romper, las estructuras mentales no se quieren romper porque quieren ser de un solo formato, de una sola manera, de una sola forma, como estamos acostumbrados a que sean. Así que, decirle a alguno, vienen desafíos, te van a romper límites. Pero son límites humanos, así que tengan paz, son descartables. Todo lo humano es descartable. Todo, absolutamente todo. Estos límites que se van a romper nos van a sacar de determinadas y cómodas estructuras pensantes. Todos estos límites que se van a romper, no por la palabra solamente, esto es progresivo, ¿sí? No es que vos veniste hoy y hoy se te rompen todos los límites y salís de acá, la cabeza abierta. No, te vas a salir con dolor de cabeza. Y después el Señor va a ir produciendo lo que tenga que producir con mi predisposición a que eso ocurra. Si yo tengo predisposición a que ocurra, va a ocurrir. Si no tengo predisposición, no pasará. Tenemos que saber que nada de lo que Dios se provee para su avance en la tierra, nada de lo que Dios se autoprovee para su avance en la tierra es escaso y es limitado. Absolutamente nada. Dios se proveyó de personas como vos y como yo para que su expresión en la tierra sea eficaz, con potencia, con poder, con autoridad. Dios no va a venir a hacer algo que le puso a la iglesia en el corazón que haga. Entonces, quiero decirles que Dios se proveyó de nosotros. Por eso somos su herencia. Ahora también Él es nuestra herencia, porque no solo se proveyó de nosotros para expresarse en la tierra, sino que se proveyó del Hijo y nos lo dio, y con Él todas las cosas, para que el Hijo se expanda en nosotros y esa expansión produzca lo que Él ha determinado en esta generación que debe producirse. Así que nada de lo que Dios se provee es escaso y limitado. Así que decirle a alguno que tenga cerca, no sos escaso, no sos limitado, porque Dios se proveyó de vos. Esto lo podés creer o no, pero es la verdad. Alguien puede creerlo o no creerlo y está muy bien. El tema es que si lo creo, puedo llegar a vivirlo. Y con potencia, y el Señor me dará esa pasión que solo Él me puede dar para que camine todos los días por afuera de lo que este sistema me propone, que es andar cabizbajo y viendo si zafo mañana, zafo pasado o el mes que viene. Ahora, si no lo creo, estará muy bien. Y Dios no va a ir en contra de eso. Pero cumplo la obligación de decirte, no sos escaso, no sos limitado, porque todo lo que Dios se provee a sí mismo para expresarse en la tierra no tiene nada de limitado y no tiene nada de escaso. Por eso es que las personas, ¿cuántas personas hay acá? Bien. Algunos no levantaron la mano, bueno. Bienvenidos los hermanos de Saturno acá. Las personas debemos despertar a la realidad de lo que somos. Volver en sí, la Escritura tiene un montón de pasajes en los que habla de volver en sí. Dice, y volvió en sí. Y se dio cuenta de. Volver en sí
desde la perspectiva de Dios, es volver en sí, despertar a la realidad de lo que somos. Y yo sé que la palabra nos va a ir despertando a la realidad de lo que somos y no a la realidad de lo que no somos. No a la irrealidad de lo que no somos. Nos va a ir despertando a la realidad de lo que somos. Y eso nos va a hacer tomar decisiones en función de lo que somos. Vas a tomar decisiones con la cabeza despejada en función de lo que sos. Porque después de que pase el dolor de cabeza, ante la predisposición, ante la disposición de vivir por y para lo que el Señor propone, tu mente se va a despejar para poder tomar decisiones correctas. Decisiones claras, concisas. Decisiones, ¿saben qué decisiones le falta a este mundo? Decisiones que tengan el sello, el carácter, el peso Cristo. Cuando los santos toman decisiones basadas en el carácter Cristo, dejan una huella en la historia. ¿Vieron cuando... bueno, no sé si acá sí, estamos todos más o menos contemporáneos. Alguno puede ser que no. ¿Quién no tuvo mecanografía en la secundaria? ¿Quién no? No se hagan los pibes, por favor. Pero ¿saben lo que es una máquina de escribir? Sí, te la tienes. Ahí sí, ahí va. ¿Quién no sabe lo que es una máquina de escribir? Bien. Bueno, estamos con la gente correcta, somos todos pibes. Una máquina de escribir, viste que hacía así y a veces empezaba como a desgastar, le tenías que poner tinta. Bueno, cuando vos apretás ahí, eso es un carácter, ¿sí? Vos le das y tac, y así el tac. Bueno, a eso es a los que nos convoca el Señor, a imprimir este mundo con el carácter Cristo, que cuando golpee deje la huella. Y a veces viste que te agujereaba la hoja, porque vos le das y tac, y quedaba la marca. Bueno, los que lo hicimos sabemos que es así. Esa es la convocatoria del Espíritu. Amados, la palabra continúa y continuará. Eso es lo bueno, continúa y continuará rompiendo estructuras limitantes. Nosotros fuimos destinados. A ver, te voy a romper la primera estructura limitante. Bueno, varias, ya hemos roto unas cuantas, pero vamos a una puntual. Nosotros fuimos destinados por Dios, no por nosotros mismos, no por hombre alguno. Nosotros fuimos destinados por Dios a colaborar en la salvación de ciudades. A ver, nosotros no podemos salvar a nadie, salvo que alguno tenga que venir a la cruz, clave los clavos, la corona de espina, y sea puro como era Él. Va a ser complicado que vos y yo podamos salvar a alguien. Yo digo esto, hago estas aclaraciones. Algunos dicen, sí, es obvio. Pero algunos venimos del evangelio de alguien que vino y te dijo, te salvé. Hay que ir a salvar a la gente. ¿Cuántos vienen de ese evangelio? Vamos a salvar. Y salvamos un montón. No, amado, no tenemos que salvar a nadie. Ya nos salvó Él. Y esa estructura que a veces queda, hay que romperla. Ahora sí somos colaboradores de Dios en la salvación de ciudades. Dios nos propone esa colaboración. Y hay palabras de gobierno, hay palabras de autoridad que necesitamos sean soltadas. Y hay entre nosotros y entre quienes están en sus casas palabras de autoridad, palabras de gobierno que no han sido soltadas. Eran destinadas para que esas personas las suelten. Y cuando se suelta una palabra de gobierno, una palabra de autoridad, la salvación de Dios crece en la tierra. No es nuestra salvación, es la salvación de Dios aumentando. Y esa salvación que aumenta hace que otros sean impregnados, sean atraídos. Viste que recién cantábamos, con amor me llamaste. Bueno, eso es una medida de salvación que en la tierra empieza a llamar a las personas a que vengan a Cristo. Depende poco de nosotros cuando nosotros estamos atentos. Depende poco de nosotros cuando nosotros estamos en el trabajo
de que Él sea una realidad en nosotros, que nos rompa las estructuras de pensamiento, para que al ser Él una realidad, la medida de salvación en la tierra aumente. Esa medida de salvación que aumenta tiene muchísimo que ver con las palabras que los santos manifiestan de parte de Dios en la tierra. Ahora bien, hay palabras. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos bien? Hay palabras que no se han soltado, que eran destinadas a que las suelten determinadas personas. Hay palabras que no se han dicho, hay palabras que no han sido efectivas, palabras de gobierno y de autoridad de Dios que no han ocurrido, porque las personas que estaban destinadas a soltarlas fueron limitadas por algún acontecimiento de su vida. Entonces la persona se limitó. Las personas se autolimitaron. Las personas dejaron lo que de Dios tenían que dar a conocer y se quedaron en una actitud pasiva. O se quedaron en una religión. O se quedaron en un estadio de esperar que Dios haga algo con sus vidas. Se traumaron, se frenaron. Se detuvieron en el proceso. Algunos ni llegaron a conocer al Señor. Dios ya tenía determinado que alguien hable en su nombre determinadas palabras que pongan su carácter en la tierra y ese carácter produzca medidas de salvación, y por cuestiones que ocurrieron, sea cual fuera, esa persona se quedó detenida y hoy no está expresando esa medida de salvación. Pero decí conmigo, hasta hoy. Si hay gente que se limitó por lo que sea, o que fue limitada por lo que sea, quiero decirte que es hasta hoy. Es hasta hoy. Nuestra mente va a ser rescatada de ese lugar. Y está siendo rescatada. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Rescatarnos. Sabe que con la cabeza contaminada no se pueden tomar buenas decisiones. Por eso quiere romper los límites de nuestro entendimiento, pero no a nuestra manera, a la de Él, porque a la nuestra será con esfuerzo, será con culpa, será con condenación, será con a ver si Dios me ama, no me ama, será con dudas, será con incredulidad. Pero cuando es a la manera de Dios, amado, no solo hay expresión de Cristo manifiesta, sino que también entendemos la claridad con la que el Padre ama, con la que el Padre habla, con la que el Padre abraza, con la que el Padre nos consuela, con la que el Padre, porque el Padre nunca, jamás va a generar que una persona se sienta excluida. A veces las personas se sienten excluidas, consideran que no califican más, consideran que ya pasó su cuarto de hora o su media hora. Hay personas que consideran que ya se terminó. Algunos de nosotros en una época de nuestra vida nos dijeron que el propósito de Dios dependía de nosotros. Yo no sé si te lo dijeron alguna vez. Amado, el propósito, vos no tenés un propósito. ¿Sabés que es una buena noticia que vos y yo no tengamos un propósito? Eso nos tiene que romper la estructura, porque hay un solo propósito, es el propósito eterno de Dios. Y todos estamos incluidos en Él. Y los que a veces, por algún motivo, no oímos con claridad, Dios envía su palabra constantemente para que se nos despeje la mente y podamos oír claramente. Y Dios no es que, bueno, y ahora arrancamos de cero. No, Dios es, vamos, donde estabas, fuiste mi última versión. Fuiste mi última versión. Ahora yo te saco de ese lugar y vamos a trabajar en función de lo que yo ya dije de vos. No sos ni lo que la circunstancia, ni lo que el pecado, ni lo que ayer hiciste, ni lo que mañana vas a hacer, sino es que sos lo que Dios dijo. Lo que pasa es que nos tenemos que despertar a la realidad, por eso se nos tienen que romper las estructuras de pensamiento. Es claro el Señor, mis caminos son más altos que los tuyos. Oh Señor, yo ya no califico. A ver si nos entendemos, mi amorcito. Mis caminos son más altos que los tuyos. Dejá de hablar de vos. Vení a conocerme y vas a ver como todo lo que vos creías es pulverizado
y vamos a trabajar en lo que yo creo. ¿Saben qué es tener la fe de Dios? Pensar como Él piensa, o sea, creer lo que Él cree. Vamos a creer lo que Dios cree. Cuando se rompen las estructuras de pensamiento humanas, empezamos a creer lo que Dios cree. Dejás de creer lo que vos crees y yo dejo de creer lo que yo creo. Y creemos lo que Dios cree. Y yo te voy a decir algo. Si Dios puso a Cristo en nosotros, es porque cree. Pero se tiene que romper algo. Decirle a alguno, se tiene que romper algo. Está pesado el pastor con decirle al que tenga cerca, pero me ayudan a romper estructuras. Así que nuestra mente necesita ser salvada constantemente. Vos y yo ya fuimos salvos. El error es creer que fuimos salvos para siempre. Y no estoy hablando de infierno o de cielo. El error es creer que fuimos salvos para siempre y ahí se terminó la salvación. Y hay medidas de salvación que necesitamos seguir conociendo. Por eso nuestra mente tiene que ser salvada todos los días. Constantemente nuestra mente, ¿pero de qué tiene que ser salvada? De los límites que le puso el pecado. El pecado como sistema antidios limitó la mente de las personas. Cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor, se dio a conocer y empezamos el proceso de ir siendo transformados a su imagen. Quiero decirte que si alguien empezó el proceso, ese proceso no terminó. Cuando empezamos ese proceso de ser transformados a su imagen, que para eso nos salvó, eso rompió el poder del pecado sobre nosotros. Lo que quedó es el poder de influencia en la mente. Y esto alguna vez lo hemos hablado. Pasaron cosas, diría mi hija. Quedaron cosas en la mente que tienen que ser removidas, que son las que a veces nos hacen conducirnos de la manera que consideramos que no debemos conducirnos. Entonces, la mente debe ser salvada constantemente. Decí conmigo, soy salvo, pero mi mente debe ser salvada todos los días. ¿De qué? De todos los días, a diario, cada 15 minutos, como vos quieras. Pero ¿de qué tiene que ser salvada? De los límites del pecado. El pecado limitó la mente. La hizo chiquitita. Como decíamos días pasados, bypass cerebral le hizo. La dejó chiquita. ¿Qué significa que necesita ser salvada? Necesita ser despejada por la palabra de Dios para ser gobernada por la palabra de Dios. Y una vez que la mente es gobernada por la palabra de Dios, a partir de ahí se van a establecer en ella los pensamientos de Dios que ya están en el corazón. Porque no vino un pedacito de Dios a tu corazón, vino todo Cristo a morar ahí. Pero eso que está en el corazón, ¿por qué el Señor vino al corazón? Porque en el corazón está la voluntad del hombre. Eso que está en el corazón debe permear a la mente, para que no haya una crisis de identidad, para que la mente no quede en un lado y el corazón en el otro. Decime si a veces no nos hemos sentido así. No te sientas mal, el apóstol Pablo dijo, el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que quiero, no hago lo que no quiero. O sea, si vos lees Romanos 7, pobre hombre, una crisis tenía en ese momento. Hasta que en un momento dice, wow, gracias Dios por Jesucristo. Lo que está en el corazón tiene que pasar en la mente. Cuando la palabra permea, eso empieza a ocurrir. Entonces, los pensamientos de Dios que están establecidos en el corazón se empiezan a establecer en la mente. Entonces, esa persona no se doblega nunca más ante los límites que le puso el pecado. Decí conmigo si querés, pensamientos de gobierno y de autoridad. Necesitamos establecer qué es gobierno y qué es autoridad, porque parece que son uno, pero a veces no lo son. No solo está que le demos a Dios el título de gobernante, sino la autoridad de gobierno. Vos podés tener un líder en una nación, en una congregación, en un trabajo, que tiene el título
Yo puedo ser pastor por título, pero después tengo que tener la autoridad. ¿Y quién me da la autoridad? Sí, el Señor, está bien. Pero el Señor me puede dar toda la autoridad, pero si yo la autoridad no la tengo de tu parte, yo no tengo autoridad sobre vos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, nosotros podemos tener un presidente, lo votamos, es el gobernante, pero si a mí no me representa, no es mi autoridad. Entonces todo lo que diga, yo no lo voy a tomar como autoridad. Y eso ocurre en un trabajo. ¿Cuántos hemos estado en un trabajo que tenés un jefe que vos decís, lo respeto porque tiene el título nada más? Ahora viste que le ponen cartelito a los jefes. El respeto porque tiene el título, pero no tiene la autoridad. A veces nos pasa con Dios. ¡Oh, Señor! Pero cuando Dios quiere ejercer autoridad, no la tiene de nosotros. Es Dios y nadie lo va a negar, pero no le entregamos la autoridad de ser Dios. Le damos el título, pero no la autoridad. Por eso pensamientos de gobierno y autoridad son los que tiene el Señor. Lo que pasa es que ¿por qué pensamientos de gobierno y autoridad? Yo soy Dios y donde hablo, mi autoridad se manifiesta. Siempre y cuando encuentre una iglesia, encuentre hijos, encuentre santos, que no solo digan que soy Dios, sino que respondan a mi autoridad. Hay personas que ustedes conocen, yo estoy hablando para que le cuenten a los que ustedes conocen, que le dan el título de rey a Dios, pero no la autoridad. Él es el rey, Él es el rey, Él, y después sale de acá y yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey de mi vida. No solo es el título, sino la autoridad. Entonces, las personas tienen un Dios que es rey, pero un rey que no los gobierna. Eres el rey, Señor. Te amo con todo mi corazón. Bueno, ahora rompamos nuestra estructura mental. Oh, puede ser otro día. Si Dios no gobierna el corazón y la mente, amados, ¿quieren una buena y mala noticia a la vez? Si Dios no gobierna el corazón y la mente, Dios no gobierna. Esa es buena y es mala. Por eso amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Si Dios no gobierna, solo por el corazón ya lo gobierna. Por eso hay canciones que las tenemos que ir modificando de a poquito, pero ya las vamos a lograr. Necesitamos establecer que el gobierno de Dios que pasa en nuestro corazón, ese gobierno se traslade a todo, a la mente principalmente. Porque si Dios no gobierna la mente, Dios no nos gobierna. La persona camina así. Quiero que me sigan en el formato. Sé que en el audio no va a salir, pero bueno, en la imagen sí. Así que esta parte mírenla en el video. Amado, cuando Dios gobierna el corazón, pero no gobierna la mente, la persona camina así. Va así. El corazón quiere ir, pero la mente no. Y la persona va para adelante. Y voy, Señor, yo te voy a servir. Y ahí cuando la persona dice, no me sale una, al final, ¿para qué esto? Al final, ¿para qué aquello? Al final, ¿para qué lo otro? Señor, ayúdame, sácame de esta. ¿Qué saco, la mente o el corazón? Dice el Señor. ¿Por qué no hacemos más fácil? Alineemos las dos cosas y yo te voy a mostrar lo efectivo que es estar bajo mi gobierno y mi autoridad. Por eso es algo que tenemos que definir y está buenísimo que lo podamos definir ahora que promedia la palabra. ¿Gobierno y autoridad? ¿O Dios es gobierno y nada más? Una de las cosas más fáciles de hacer es decir, oh Señor, envía un avivamiento a la tierra. Claro, eso es fácil. Me saco el problema de encima. Total, que Dios haga y yo ya estoy acá. Hecho. No, amados, Dios quiere ser gobierno y autoridad.
El problema por el que alguien es... Decirle a alguno, tocarlo así. Te van a solucionar todos los problemas en esta frase. Decíselo así. Les pongo expectativas, así no se me duermen. El problema por el que alguien vive salvo, pero esclavo. ¿Conoces gente salva pero esclava? El problema por el que alguien vive salvo pero esclavo es que Dios es gobierno como concepto, pero no ejerce autoridad sobre su mente. Ese es el problema por el que las personas viven salvas pero esclavas. Se salvan del infierno, pero la mente no es salvada del poder del pecado, porque deciden que Dios es Dios, pero no es Dios para mí. Entonces empieza a formar una mentalidad rara. ¿Tenemos alguien acá que no haya pisado una iglesia evangélica nunca en su vida? Bien, esto que voy a decir no es para vos. Y gracias a Dios que llegaste hoy. Limpia la mente, claro los pensamientos para oír al Señor. Porque se empieza a formar, cuando Dios es Dios, pero no es autoridad para mí, se empieza a formar una mentalidad de Dios me guarda. Oh, Dios me cuida. Oh, Dios me ama. Dios lo es todo para mí. Y ahí arranca. En la prueba alaba. En la lucha alaba. Simplemente alaba. En la prueba clamaré, Señor. En el día de mi angustia clamaré a ti. En la prueba te cantaré. ¿Cuántos le han dicho eso? En la prueba adoraré. En la prueba creeré, Señor. Se empieza a formar esa mentalidad. Vino la prueba. Pero a mí, ¿qué me dijeron el otro día en la prédica? Que cuando viene la prueba yo tengo que adorar. Entonces voy a poner una canción, pero me siento igual. ¿Qué me dijeron el otro día? Que tengo que creer. Bueno, creo. Creo. Concentrate, creo. Y me duele hasta la médula espiritual. Vino la prueba. Voy a clamar, Padre. Me dijeron que era de rodillas, sí, era de rodillas. Padre. No contesta, voy a poner espigas. Más sacrificio, más. Voy a llorar 45 días. Flaquito, dolorido, la cintura, la miseria, y no pasa nada. La persona sigue igual. Está limpito, che, acá, La persona sigue igual. Por dentro, nada pasa. Claro, porque se formó una mentalidad. Y cuando se forma una mentalidad, se forma una creencia. Y cuando una creencia no es reventada a patadas por el espíritu, se forma una religión. La persona termina siendo absorbida por la oscuridad. Y ahí pasa lo que dijo el Señor. Viene el ladrón, pero no el diablo. Lean el contexto. El ladrón dice que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y qué lindo es echarle la culpa al diablo. Pero el contexto no es el diablo. Dice, los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores eran. Cuando se forma una religión, te hurta, te mata y te destruye. La religión es perversa. Cuando se forma una creencia que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nos arruina la vida, amados. Por supuesto que es todo sistema fuera de Dios es impulsado por Satanás. Pero no se trata de andar buscando al diablo para que no me robe, para que no me hurte, No. Se trata de romper los límites
que la autorreligión me puse y empezar a darme cuenta que si Dios no es solo gobierno, sino que a la vez es autoridad sobre mi vida, nunca voy a poder vivir en todo lo que el Espíritu me puso en la tierra para vivir. Terminamos salvos de todo, pero esclavos de todo. Y si somos sinceros, y ahí apelo a la sinceridad, porque si estamos acá entre nosotros y nos vamos a mentir, amado, mejor nos dediquemos a otra cosa. Ponemos un kiosco y vendemos especulando. O una financiera, peor. Pero si vamos a ser sinceros y leales entre nosotros, necesitamos algo. Necesitamos darnos cuenta que muchas veces son más los días de esclavitud que los días de disfrutar de la salvación del Señor. Dios nunca nos puso en la tierra para que nosotros digamos: oh Señor, te amo, te creo, en la lucha te creo, en la prueba te creo, en la tribulación te creo. Sí, está muy bien, gracias, dice Dios, gracias, pero no es, yo te puse ahí para que vos declares palabras de autoridad y palabras de gobierno, para que mis pensamientos se den a conocer en esa tierra en la que te puse, para que salgas de una vida esclava. Y por más que las circunstancias externas no se solucionen, por más que las circunstancias externas te presenten esclavitud, vos sepas que sos libre y sos doblemente libre porque mi Hijo te hizo libre. Y como sos libre, vas a declarar la palabra de libertad para que naciones sean libres por tu boca. A veces como que, viste, lo queremos convencer a Dios. Entonces hacemos todas esas declaraciones. Yo te creo, Señor, yo te creo. Porque en el... Síganmelo. Vos no, pero el resto. Como que, Señor, yo te creo. Y como que con el otro ojo, ¿viste? Con uno vos orás. Y con el otro ojo, como le creo me va a sacar rápido. Como le creo me va a sacar rápido. ¿Yo solo hice eso o...? Yo declaro. Y, dale. Porque te creo. Yo dije que te creo. ¿Sabes lo que dice Dios en la prueba? Gracias por todas tus palabras. Pero ¿sabes lo que necesito en la prueba? Que me conozcas. Necesito que me conozcas. Ocupate de conocerme. Todo lo demás se va a romper. Pero vos ocupate de conocerme. Y si estoy en una situación difícil y me ocupo de conocerlo, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? No es capciosa la pregunta. Ya no saben si levantar. Amados, si yo estoy en una situación difícil, complicada, una prueba, un desierto, y el otro día charlamos si son pruebas, si son desiertos, si son tribulaciones o son pecados, y me metí ahí de bruto que soy nomás. Pero no importa por qué llegué a ese lugar, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora, ¿por qué llegué a ese lugar? No es el problema. El tema es que en ese lugar es el lugar en el cual Dios me está planteando conocerlo más a Él. Si yo en ese lugar me planteo conocerlo más a Él, va a pasar algo. Y es buena y es mala. Lo que se tenga que añadir, se añadirá. Y lo que se tenga que ir, se irá. Porque cuando Dios se da a conocer, no viene a darse a conocer y ya. Viene con añadidura, pero también viene con separación. Viene con poxirrán, pero también viene con bisturí. Separa y añade. Así que qué bueno si hay algo que lo separó Dios. Y qué bueno si hay algo que lo añadió Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? En el momento difícil yo me ocupo más de conocerlo que de esperar que el Señor me saque. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Con más profundidad. Prepárate para que se te añadan cosas. Pero prepárate para que se te separen cosas. A veces como que decimos la media verdad por si la gente se asusta, pero la realidad es esa. Dios no sería Dios si solamente añade. Dios es Dios porque añade y separa. ¿Qué dice la Escritura? Busca el reino. El reino ya vino.
O sea, procurá disfrutar del reino, procurá vivir el reino, y todas las cosas que sean del reino serán añadidas. No todas las cosas que se me ocurran a mi mente. Todas las cosas que sean del reino serán añadidas. Pero como un reino llega, cuando un reino llega a un lugar, siempre viene con toda una cultura nueva, pero también viene a sacar lo que no le gusta a ese reino que haya en ese lugar. El conocimiento de Cristo, amados, cuando nosotros nos proponemos y procuramos conocerlo a Él, lo que empieza a ocurrir es que empieza a producirse en nosotros mayor pasión. Amados, cuando nosotros verdaderamente nos proponemos conocerlo, el conocimiento de Dios siempre va a traer mayor pasión interior por ser gobernado por el Señor. Porque su autoridad se dé a conocer en mí y su autoridad se manifiesta en la tierra. Y la tierra es tu familia. La tierra son tus amigos. La tierra es el entorno en el que te moves. Esa es la tierra. Cuando Dios es gobierno y autoridad, cuando le permitimos que rompa todas nuestras estructuras mentales y Él es gobierno y autoridad en la mente, la voluntad de Él, con todo lo que Él es, se manifiesta en una persona. No tengo que andar buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántos en algún momento buscamos la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu...? Dios no tiene una voluntad para cada cosa. Dios tiene una sola voluntad que se llama Cristo. Y cuando Él es gobierno y autoridad en mí, yo tomo las decisiones que tengo que tomar. Porque la Biblia no dice que busquemos la voluntad de Dios. La Biblia dice para que compruebes la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en la voluntad de Dios está toda la autoridad de Dios y está todo el gobierno de Dios. Por eso si yo quiero vivir en su voluntad, es vivir en Cristo. ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios? Vivir en Cristo. ¿Y qué es vivir en Cristo? Dar a conocer al Padre, su gobierno y su autoridad. Por eso Dios nos rompe estructuras mentales. Vos mira para qué Dios está machacándote la cabeza con un martillito en este preciso momento. Hoy estamos presentando al Dios pájaro carpintero. Dios nos rompe estructuras mentales para que seamos efectivos envases, expansores de su gobierno y de su autoridad. Ponete a pensar, tanta gente hay en el mundo y me vino a elegir a mí. Eso puede ser una buena noticia o puede ser un problema de acá en adelante. Puede ser la mejor noticia de tu vida o puede ser el mayor problema de tu vida. Porque te estoy notificando que Dios te dijo que no servís para otra cosa que no sea para ser un expansor de su gobierno y de su autoridad en la tierra. Dios no nos rompe estructuras mentales para salir de problemas. Señor, viste que esta es la típica, esta también es muy de nosotros acá. No la pidas nunca esta. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, dame sabiduría. Y que a veces pedimos tanta sabiduría que estamos... Capaz que nos tapó algo la sabiduría. Toda esa que pedimos. No sé si ustedes me entienden. Y tomamos decisiones, pero está todo tapado. Pero si le pedí sabiduría a Dios, y es un desastre la decisión que tomé. No le pasó a nadie. Ayúdenme, porque sean solidarios conmigo. A mí me pasó muchas veces. Oh Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Es que Dios no te da sabiduría para tomar decisiones. La sabiduría es. La sabiduría es. No es para, es. Por eso cuando Dios nos rompe estructuras mentales, no es para salir de problemas. No es dame sabiduría para salir de problemas. Es para establecer su reino en la tierra. Y al establecer su reino en la tierra, yo sé que vos me decís, pero con todos los problemas que tengo yo, vos me venís a hablar de establecer el gobierno de Dios en la tierra. Yo quiero garantizarte, marca registrada Cristo, sello Cristo,
que si vos y yo nos disponemos a establecer su autoridad en la tierra, rompemos parámetros mentales para que eso ocurra, Él nos va a permitir disfrutar de su fortaleza para enfrentar cualquier problema que tengamos adelante y gobernarlo. Cualquiera. ¿Se solucione o no? Y ahí empezás a entender un poquito estos muchachos que fueron los primeros que caminaron en la iglesia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que decía, si vivo es para Dios y si me muero, me voy con Dios, porque en su interior ya eran libres de todo. Y en su mente entendieron esa libertad. Entonces, como entendieron esa libertad, nada podía contrastar esa libertad que ellos disfrutaban. ¿Qué hay más que me pueda dar libertad? Por eso Pablo decía, el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he sido entrenado. Y no hay problema. En la escasez nos entrenamos todos, ya sabemos. Y en Argentina podemos dar cursos de cómo entrenarse en la escasez. Pero en la abundancia, amado, ahí es donde está el problema de depender de Dios. Ahí es donde está el asunto, en la abundancia. ¿Y en la abundancia de qué? En la abundancia de vida, en la abundancia de salud, en la abundancia de dinero, en la abundancia que vos le pongas abundancia. Ahí es, pero yo ya estoy bien. No, yo quiero decirte que la persona más madura es la que termina sus días siendo más dependiente de Dios que al principio. Madurez no es manejarme solo. Madurez es que los últimos días de mi vida dependo más de Dios que los primeros. Tengo para un ratito, demasiado largo el ratito, pero vamos a ir terminando. ¿Cómo vivir bajo la constante autoridad de Dios? ¿Quieren saber cómo se vive bajo la constante autoridad de Dios? Nota mental 1. El paso 1 es saber que morimos. A ver, Dios ya declaró la muerte del pensamiento humano. Dios, y es bueno que lo podamos refrescar en algunos casos y aprender en otros. Cuando fue el Señor a la cruz, no es que dijo, evítenle la cruz a Fernando, voy yo. Fernando, quédate un costadito, vas a ver cómo yo. ¿Sabés lo que hizo el Señor en la cruz? Vení, Leo, así de paso me ayudás con el teclado, pero necesito que me hagas de actor un ratito. Y yo sé que a vos te gusta esto de figurar acá delante de todo el mundo. El Señor en la cruz, y esto viene de la larga data del Señor murió por vos. Entonces, Leo iba a ir a la cruz, vino el Señor y dijo, ¿Juan Superman? ¡No! Leo no va a morir. Leo, te evito la muerte. Vos sos importante, Leo. Vos sos bueno para todo, Leo. Serás enviado, Leo. ¿Sabés lo que hizo el Señor? Vos imaginate que venía un tren, ¿no? La cruz. Ustedes síganme, no está en la Biblia, pero me van a entender. La cruz es un tren que venía de frente. Lo iba a chocar a Leo. Y ahí apareció el Señor. No, Leo, a vos no. No, ¿sabés lo que hizo el Señor? Dijo, vení, Leo, vamos abajo el tren. Eso fue la cruz. No es que murió para que yo no muera. No, murió para que yo muera. ¿Y cómo estaba Leo en la cruz? Leo, yo no, yo estoy blanco, puro y digno. ¿En qué formato fue Leo a la cruz? En formato de pecado, en formato de desobediencia. Dice, antes eran hijos de desobediencia. Por eso necesitaba matarlos. Y ahora, ¿cómo fue esa muerte? No fue tan dolorosa, pero fue la muerte. Entonces, cuando vino el tren, vamos los dos abajo del tren. Es más, vos vas adelante, yo te agarro así. Y el tren lo destrozó. ¿Y qué dice la Escritura? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido, dice molido, molido.
Molido. En el cuerpo de Jesús fuimos todos molidos. Todos fuimos ahí. Lo que pasa es que nosotros como humanidad no lo hubiéramos podido soportar. Pero en la representación del cuerpo de Jesús todos fuimos ahí. La cruz rompió toda estructura de pensamiento. La cruz rompió toda estructura que los hombres hasta ese momento tenían de lo que era una salvación. Los hombres hasta ese momento creían que tener mucho era tener salvación. Tener cosas era tener salvación. El que más tenía estaba más bendecido porque tenía salvación. Y sin embargo el Señor le rompió las estructuras a todos. Lo mató a Leo, a vos, nosotros estamos todos zafados. Pero una vez que estaba ahí, vino el Padre y dijo, primero al Hijo, por eso Él es el primogénito. Vení, Hijo. Y cuando vino el Hijo, no sé cómo lo vamos a hacer esto, Leo, pero nos va a tener que salir. Lo tendríamos que haber ensayado. Cuando el Hijo fue resucitado, dame la mano. Ahí. Vamos, Leo. Cuando el Hijo fue resucitado, ante la voz, el Hijo hizo ¡wow! Y ahí que apareció la muerte. Y dijo, no vas a pasar. Y ahí la Escritura dice, ni la muerte lo pudo detener. Salí. Y ahí resucitamos todos juntamente con Él. Eso fue lo que pasó. Entonces el Señor nos dice, lo primero que ustedes tienen que entender, que todos tenemos que entender en la mente, porque en el corazón ya es una realidad, es que todos murieron. Todos murieron. No hay ninguno que sea justo. Todos murieron. Todos. Decirle a alguno que tenga cerca, asumí tu muerte y ya. Porque nosotros decimos, el Señor te dio vida, el Señor te dio vida. Sí, pero antes de darte vida te mató. Asumimos la muerte y nos identificamos con la muerte. ¿Qué es asumir la muerte? Asumir la derrota del humanismo. El humanismo quedó clavado, aunque sigue operativo, pero para los hijos de Dios, para los que creen en su nombre, el humanismo quedó clavado en la cruz. Asumir la muerte del individualismo. Cuando somos uno con Él, dejamos ser uno con nosotros mismos y nacemos a lo que Él nació, a lo que Él nos hizo nacer, que es a la iglesia. No a las cuatro paredes, a la iglesia. La expresión de Cristo en la tierra, la expresión del gobierno y de la autoridad del Padre. Morimos al humanismo, morimos al individualismo. Y morimos a algo que ustedes ya están todos muertos, pero yo lo tengo que decir. Morimos al egocentrismo. A que todo pasa por mí. A que todo es de mí, por mí y para mí. Eso fue lo que mató la cruz. Amados, si vos asumís la muerte que produjo el Señor en la cruz de todo eso, tu vida sale en segundos de cualquier hoyo que esté metida en este momento. Pero viene el segundo paso. El primero sabemos que morimos, el segundo que resucitamos. O sea, nacimos de nuevo. No se puede nacer de nuevo si primero no moriste. Y el tercero y fundamental, tercer paso y fundamental, es saber dónde nacimos y para qué nacimos. Porque de nada sirve nacer de nuevo si no sé para qué. Morí porque había una estructura que ya no podía sostenerse en la tierra. Una estructura de gobierno humana que ya había colmado su límite máximo. La maldad, el hombre como naturaleza, había colmado su límite máximo. Llegó a lo máximo. Entonces murió.
resucitó, pero resucitó a. Dice Colosenses 1:13, porque no leí la Biblia todavía y ya me iban a acusar de hereje. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A dónde nacimos? ¿Lo tienen ahí? Nos liberó del dominio de la oscuridad, o sea, del cuerpo de pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nacimos al reino de su amado Hijo. Por si no te avisaron, hoy te aviso. Y por si no te acordás, hoy te recuerdo que naciste a un reino llamado iglesia. Nacimos a un reino llamado iglesia. Ahora, ¿qué dice el Señor de ese reino llamado iglesia? Apocalipsis 5:10. Y miren, les voy a decir algo. Acá hay una expresión que va a corregir una mala expresión. Y esa corrección de mala expresión va a empezar a romper una estructura pensante que nos tenía siendo hijos, o quizás nos tuvo, capaz que alguno me dice, no, a mí ya me pasó hace rato, bueno, bienvenido. Pero nos tenía quizás siendo hijos, pero todavía humanistas, individualistas y egocentristas. ¿Cuántos oyeron la expresión, somos reyes y sacerdotes para Dios? Pésima traducción de la Biblia, es mentira. Una sola versión de las Escrituras dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Todas las demás versiones dicen, de ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Cómo reinamos sobre la tierra? Al servicio de Dios. Cuando sos rey, esto es un comes eso. Rey, sacerdote, rey, sacerdote, rey, sacerdote, rey, sacerdote, rey. Ah, bueno, soy rey, entonces me autogobierno. Pero no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen un reino de sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Título y autoridad. Y una vez que el título, una vez que el gobierno y la autoridad están claros, ahí sí van a reinar sobre la tierra. Pero no con autoridad de rey, sino con la autoridad del rey. Amados, algunos por ignorancia, otros por comodidad, otros por religión o por lo que sea, no hurgaron en el entendimiento de esta realidad. Decí conmigo, el reino de Dios venció sobre todo. Creo que te estás dando cuenta por qué a veces hay cosas que te gobiernan. Porque el que venció sobre todo es el reino de Dios, no yo como rey. La autoridad de Él me hace gobernar sobre todo. El problema es que muchos están dormidos a esta verdad. Y necesitamos despertarnos. Despertarnos y despertarlos. Porque quiero decirte algo. Este reino es un reino que avanza. A ver, vos me podés decir, pero yo no entiendo mucho. Yo quiero decirte algo. Este es un reino que avanza. Vos podés negar algo. Vos podés negar que la tierra da vuelta. Lo que no podés escaparte de la realidad de que la tierra da vueltas. El reino de Dios avanza.
avanza. ¿Y qué es avanza? Es un reino que avanza, que se expande. Pero también es un reino que trata de ser detenido en lo terrenal. En lo eterno el reino ya es. Pero en lo terrenal, ese reino eterno que se vino a manifestar primero en Jesús, pero ahora se manifiesta a través de la iglesia, ese reino que avanza, reino eterno que avanza, que es expansivo, tenés que saber que ese reino busca ser detenido en su manifestación terrenal. En lo eterno no, pero en su manifestación terrenal busca ser detenido. ¿Y cómo se puede detener un reino como el de Dios? Alterando la mente de los que componen ese reino, durmiéndolos, estancándolos, frenándolos, haciendo que no sean lo que son, metiendo en sus mentes que viven de una manera porque Dios los puso a vivir así, porque el diablo los puso a vivir así, porque las cosas son más poderosas que el Dios que proclaman. Amado, si Dios es Dios siempre. Lo que pasa es que a veces estamos dormidos a su gobierno y a su autoridad. Dice Mateo capítulo 11, verso 12, versión lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Esto significa, yo quiero que vos te grafiques a qué te hizo nacer el Señor. Es un reino de dominio, es un reino de gobierno, es un reino de autoridad. Y nosotros supongamos que el reino es esta plataforma, y esta plataforma avanza. Pero van a venir de todos lados a intentar que se detenga. Y supongamos que esta plataforma, para que avance, cuenta con los que están encima. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer un enemigo que se precie de tal? Hacer que los que están encima se duerman o se bajen. Primero se duerman y luego se bajen. De eso se trata. El reino avanzando y los enemigos tratando de detenerlo. No importa quién es el enemigo. El punto central es que nosotros estamos puestos por Dios en un lugar que avanza, que avanza, que avanza. Si no avanza es porque acá hay que romper estructuras que nos tienen adormecidos, que nos tienen bajo yugos. ¿Qué pasa cuando uno está? Vos imaginate esto. Yo tengo que poner cada ejemplo a veces, pero ustedes me van a entender. Un boxeador que entra al ring y entra. Mínimo, una lo duerme. Amado, nosotros tenemos que entender que por estar dormidos a veces recibimos trompadas que no eran innecesarias recibir. Cuando vos estás vigilante, estás despierto. Está ágil el pastor, Esquivás y avanzás. Esquivás y avanzás. Esquivás y avanzás. Pero vos y yo estamos en una plataforma que avanza, que avanza. Y hay trompadas que recibimos por no estar atentos. Decirle a alguno que tenga cerca, despertate. Decirle así, estás en un reino que avanza, pero decírselo con ganas, porque es un reino que avanza y no tiene límites. Miren lo que dice, lo que profetizaba Daniel. No Dani, que Dani también a veces profetiza, pero no es este. La versión Dios habla hoy, dice, pero después el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo y será suyo por la eternidad. Daniel pudo ver eso. Daniel no podía ver lo que nosotros vemos hoy. Porque por más Daniel que sea, no tenía a Cristo impartido. No tenía los ojos de Dios para que le muestre en el corazón lo que verdaderamente era el reino de Dios. Pero más o menos vio.
Viste que nosotros nos la pasamos hablando de Daniel, y Daniel quería ser como nosotros. Cuando Daniel vio esto, dijo, yo quiero ser eso. No, a vos te toca esto. Y nosotros, yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como José, quiero ser como David. Amados, cuando Daniel habló de esto, estaba hablando de la iglesia. Dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, una vez que el reino le sea dado al Hijo, el Hijo se lo dará al Padre. Una vez que el reino termine su consumación terrenal, que sobre todo gobierne, Él le entregará ese gobierno al Padre. Y ahí viviremos en ese gobierno por la eternidad. Pero no me quiero ir a la eternidad, que ya la estamos viviendo acá en la tierra. Yo quiero que vos y yo nos despertemos a la realidad que nos está despertando el Espíritu. ¡Hey! Son mi autoridad en la tierra, son mi exousia. ¿Sabe lo que es exousia? Una autoridad que no se puede detener cuando esa autoridad se manifiesta. Son mi autoridad en la tierra. Si se despiertan, manifestarán esa autoridad. Cuando manifestamos la autoridad de Dios es al revés. Señor, dame paz, dame esto, dame esto, dame esto y yo haré. No, cuando manifestamos lo que ya somos, lo que ya tenemos, no necesitamos nada, ya está todo puesto en tu corazón. Simplemente se tiene que romper la estructura de pensamiento para que dé a conocer eso que ya está. Hablemos lo que Dios habla, propongamos a esta tierra lo que Dios propone. Y ahí la pasión del Señor se manifestará en nuestro corazón y le dirá a todo nuestro ser: mira, ¿estás enfermo? Te vas a sanar. ¿Estás escaso? Vas a recibir finanzas. ¿Te duele algo? Se te va el dolor. Porque el que habla es la palabra de Dios en nuestro interior. Tus días no están contados por lo que dijo el médico. Los días están contados por lo que Dios dijo que están contados. Tus hijos no dependen de tu genialidad y de la mía. Mi hija no depende de mi genialidad como padre. Dios no te quiere genial como padre. Lo que quiere es que lo oigas. Que lo oigas para que manifiestes su gobierno y su autoridad en la tierra. Quiero que sigamos una historia. Yo no soy muy de las historias. En realidad no es una historia, es una realidad que ocurrió. Imagínense que nunca tuvieron Biblia. Imagínense que nunca leyeron una Biblia. Imagínense que nunca tocaron una Biblia. Imagínense que nunca oyeron esta palabra o palabras como estas. Imagínense que nunca, jamás en su vida alguien les predicó el Evangelio de Dios o el Evangelio del Reino. Ustedes imagínense que nunca estuvieron en una situación de oír al Señor claramente. Les hablaron ahí, algunos que yo fui monaguillo, ¿sí? Hice catecismo. Y ahí más o menos tenía algo, una doctrina, algo del Señor. Bueno, ustedes imagínense eso. Porque a veces nosotros agarramos la Biblia y tenemos un aire de superioridad, ¿no? Como con los personajes que están acá adentro. Pero vamos a ponernos en la piel de un tal Pedro. Ustedes imagínense que este muchacho son ustedes. Y yo me lo imagino. Decí conmigo, Pedro, un caso de estructurado a ilimitado. ¿Cómo empezó en la historia de Pedro? ¿Vamos a sacarlo de la Biblia? Sí, puede ser que saquemos a Pedro del que conocemos nosotros y de todo lo que nosotros conocemos. Ustedes imagínense, pescador del vulgo, dice la Escritura. ¿Qué era del vulgo? Alguien vulgar. No como ustedes que nunca dicen una palabra fuera de lugar. No como nosotros que cuando nos frena un auto adelante decimos: gloria a Dios, aleluya, sigue tu camino. Bueno, eso nos decía Pedro. Ustedes imagínense este muchacho del vulgo, pescador. El hecho más trascendente que hizo Pedro en su vida, el más trascendente de su vida, fue sacar una red con peces.
y venderla. Ese fue el hecho más trascendente de la vida de Pedro. De repente viene un tipo que no lo vio nunca. Nunca lo vio por el puerto de Galilea. Nunca lo vio ahí. Pedro, muerto de cansancio de toda la noche estar pescando y no sacó un pescadito. Ni un cornalito había sacado Pedro. Nada, ni una mojarrita, nada. Y se le para de lejos encima. Tira la red a la derecha. Acá estamos, leímos la Biblia. Oh, Señor, qué tremendo el milagro que hizo el Señor, que la mayoría lo conoce. Tremendo el Señor, divino el Señor. Vamos a Pedro. Cansado, agobiado, transpirado, olor a pescado. El que alguna vez ha estado cerca en el pescado de una cámara frigorífica, aunque sea, sabés que hiciste así, ya tenés olor a pescado en todo el cuerpo. Y viene y le dice, perdón Señor que diga pero es para graficarlo. Y dice, tira la red a la derecha. Mínimo, yo hubiéramos dicho, me está cargando. O peor, algunos casos que no son los de ustedes, pero en otros países del mundo hubieran dicho, ¿quién te cree que sos vos que no pescaste en tu vida para decirme a mí? Caído del catre, ¿quién te mandó acá? De repente tiran, sacan pescado y ¡wow! Bueno, todos conocen el milagro. Y viene el Señor y le dice, a partir de hoy, vos me seguís y vas a ser pescador de hombres. Porque todos hemos pisado una iglesia evangélica y hubiéramos dicho, pescador de hombres, sí, va, predica, es una campaña. Ponete en un tipo que nunca había escuchado esa expresión. Ya con la red a la derecha, esta empezó a romperse. De repente que tenía gobierno y autoridad y Pedro no sabía ni por qué se estaba sujetando a lo que le estaba diciendo, le dijo, ok, te sigo. ¿Qué será pescador de hombres? Bueno, iremos a pescar gente y no sé, haremos trata de personas y con eso nos ganamos la vida. De la nada. De pescar, a sanar, liberar. De la nada, vayan a sanar. Nosotros lo vemos como que ya estuvimos en iglesia evangélica, entonces, seguramente fueron así. Vos imagínate que nunca supiste nada de Cristo, nada, nunca viste un milagro en tu vida, nunca viste una liberación en tu vida, nunca predicaste. Y viene este muchacho y te dice, ahora, en mi nombre, vayan de 2 en 2, golpeen las puertas de las casas y al que esté ahí, me lo sanan, me lo liberan y le predican el evangelio del reino. Esto es para los que dicen que Dios respeta mi estructura. El miedo. Ninguno que lo mandaron a predicar por primera vez dijo, oh Señor, gracias. El miedo le rompió la cabeza. Ahora, no solo eso, sino que al Señor se le ocurre, en un momento de su peregrinar en la tierra, decirle, Pedrito, acompáñame que tengo que ir a un lugarcito. Tengo unos asuntitos que atender, vení, acompáñame. Y como yo te diga, vení, ¿me acompañás a orar? Vamos a orar un poco. Nos juntamos acá, 2 o 3, y de repente aparece Moisés, Elías, Jesús transfigurado en el medio. No era el que estabas viendo, era otro, Mirta. Imagínate que mi cara cambia y paso a tener la cara de Leo, así, de lado de una. Salgo ganador. Fachero acá, Leo. Me cambian la cara y vos estás ahí. Y de repente, como si fuera poco, una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oír. Nunca había oído a Dios ese hombre.
No, pero Dios a mí me respeta. Bajan. Cuando los vea a los demás, les voy a contar la que vi. Y el Señor dice, los demás estaban ahí peleando con un demonio que no lo podían sacar. Bueno, ustedes conocen la historia, los que no le importa, no viene al caso. Pasan horas. Y el Señor dice, bueno, es necesario que yo tenga que irme, tengo que ir a la cruz. Así que ustedes los voy a dejar acá. No te acontezca tal cosa. Vos imagínate, ahora que conozco a este, que yo les recuerdo algo, todos ellos estaban esperando un guerrero con caballos y ejército. Pedro en su cabeza todavía seguía pensando que el ejército de Jesús estaba escondido en algún lado. Por eso le fueron a decir, manda que mi hijo se siente a la derecha y mi otro hijo se siente a la izquierda en tu reino. Estaban esperando que se manifieste ese reino y libere a los judíos de los romanos. Y el Señor, cuando viene Pedro y le dice, pará, ¿cómo que te tenés que ir? ¿Y los caballos? No me voy a ir, dijo. Entonces, ¿qué saldría? Porque todos lo juzgamos a Pedro, ¿pero qué saldría en nuestro corazón? No te acontezca tal cosa. Le hizo todo lo que le hizo, lo hizo conocer, lo mentoreó, lo llevó y de repente el que lo amaba, el que estaba todo el día al lado de él, le dice, ¡pará, Satanás! Me eres de tropiezo. Pero te llevaste recién, estábamos ahí con Moisés y Elías y ahora me decís. De la nada. Esto lo hemos hecho alguna que otra vez y me hago responsable de lo que hice y lo voy a volver a hacer. Tenían que celebrar la cena del Señor, la última cena, y le dice, ¿saben qué sería una estructura de pensante nuestra? Che, Judas, ¿cuánta guita hay? Porque viste que vamos a hacer la última cena acá, me voy a morir, necesito que sea buena la cena. ¿Cuánta guita tenemos? Esa es nuestra. ¿Cuánto juntamos entre nosotros para...? No. El Señor le dice a Pedro y a Juan, hombre del vulgo, ¿se acuerdan? Ustedes sigan al hombre del cántaro. Y donde entre, ahí vamos a celebrar la cena. Fantástico. ¿Vos lees el hombre del cántaro en la Biblia? Algo normal. Hombre del cántaro. ¿Qué se te viene? Un hombre con un cántaro. Amados, en esa época las mujeres eran las que llevaban el cántaro. O sea que el hombre del cántaro no era un hombre. Ustedes se ríen porque no eran Pedro. Hombre del vulgo. Lo veían los pescadores de la zona. Hacía así con la túnica, no sé cómo se cubriría la cara, pobre hombre. Lo rompió el Señor. No le alcanzó con eso al Señor, que le dice, tengo que entrar a Jerusalén y voy a entrar en burro. Bueno, Judas, fíjate, anda a la concesionaria Burbagen y traete un buen burro. No hay plata, dijo. No voy a usar plata. ¿Sabes qué, Pedro? Anda un señor que está en tal lado. Vos decile que te dé el burro. Y si te pregunta algo, decile que te mando yo, el Señor. Todos diríamos, seguramente, sí, me manda el Señor, gracias, Padre, porque me estás usando. ¿Quién te manda? El Señor, llévalo. Si vos estás en Pedro, estás entendiendo cómo Dios le rompe la cabeza a las personas. Va Pedro con el Señor, gobierno y autoridad, al lado de él. Necesito extenderme 2 minutos más. Va el Pedro. Salen del templo a decirle, ¿tu maestro paga impuestos?
¿Tu maestro paga impuestos? Pero claro, si es el maestro, ¿cómo no va a pagar impuestos? Y el Señor, ¿vos trajiste plata? Porque vos me estás exponiendo, hermano. ¿Vos trajiste plata? Vos, andá, buscá un pescadito, abrile la boca, sacá una moneda y me trae la moneda. Y que te sirva de lección para la próxima que digas cosa por mí. Trajo un tipo pescador de redes, abriendo la boquita de un pescadito. Pero en Pedro había un entendimiento de algo. Cuando el Señor comienza su ministerio, dicen que todos decían que hablaba como quien tenía autoridad. No sé quién es este, pero este tiene autoridad. Este no solo es maestro, sino que tiene autoridad. Ahora, cuando van a Getsemaní a buscar al Señor, yo quiero decirle que para vos y para mí, todavía la historia estaría terminada, porque nosotros leímos que el Señor era un reino espiritual, pero ellos seguían pensando que era un reino terrenal el que se iba a manifestar. ¿Y cómo te das cuenta? Porque cuando al Señor lo van a buscar a Getsemaní, Pedro saca la espada. O sea, tenía la espada guardada. ¿Para qué? Y cuando se pudra todo, yo soy parte, dice, porque yo soy Pedro. Tenía la espada ahí. Entonces, vienen los romanos. Bueno, debe venir ya el ejército, así que debe ser el momento. ¡Wow! ¡Pua! Solo como loco malo, Pedro. Le dio en la cabeza. Y como le da en la cabeza, se resbala y le corta la oreja al soldado romano. Y el que era el líder de un ejército, en vez de decirle ¡vamos!, dice, ¿qué hace Pedro? No es por ahí. Y le sana la oreja al romano. Sí, pensemos en Pedro. Claro, porque después es fácil decir, Pedro lo negó 3 veces. Pongámonos ahí. Este muchacho creía que se le venía la gloria a Israel y que él iba a ser parte de eso. Y de repente el Señor le dice, no, no es por ahí. El que era el líder del ejército, que iba a salvar a los judíos de Roma, salva al romano de los judíos. Decime si hasta en este momento no te duele la cabeza y ya la tenés partida en 75 pedazos. Porque yo te tengo que decir que eso es lo que está haciendo Dios con nuestras vidas. Pero decirle a algunos, no termina ahí. El amigo se muere. El líder revolucionario que los iba a salvar de Roma se muere de la peor manera. Maldito aquel que es colgado en un madero. Se muere maldecido. Se va. Pedro lo llora amargamente, no solo porque se fue su amigo, sino porque había una realidad, amados. Él lo había negado. Y lloraba amargamente. Y de repente el que se murió se le aparece otra vez. Oh. Decí conmigo, para que me presten atención, los últimos minutos. Resucitó. Resucitó. Está bien, él lo había visto resucitar a Lázaro, pero lo había hecho Jesús. Acá de repente el que estaba en la cruz se le aparece y dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien? ¿Comieron? No, bueno, va a comer, dale. Porque fue así. Resucitó. Y cuando resucita, no le dice, bueno, Pedrito, yo te perdono, yo ya sé que me negaste porque bueno, yo sé lo que te pasó. Tranquilo, no pasa nada. Le dice, Pedro, está bien, me negaste, ya está. Ahora necesito que pastorees mis ovejas. ¿Qué ovejas? ¿Dónde está el rebaño? ¿De qué estamos hablando, Señor? Ahora no termina de disfrutarlo. Nosotros nos reímos, amados, pero es lo que pasó. No termina de disfrutar que comieron juntos, estuvieron ahí, la pasaron bomba. ¿Qué odio, Pedro? Ahora sí va a buscar el ejército, encima que está resucitado.
Esta es una bomba nuclear. Ya está. ¿Qué hace el tipo? Bueno, muchacho, nos vemos. Me voy. ¿A dónde? Me voy. Ahora les toca a ustedes. Y se fue. Y vos fíjate el trauma psicológico que le quedó a estos muchachos, que dice la escritura que se quedaron así, mirando para arriba. Lo voy a hacer acá, porque me vio Tommy nada más. Se quedaron mirando para arriba. Bueno, vos decís, terminó ahí el proceso de Pedro. Viene un ángel y le dice, ¿qué hacen mirando para arriba? Ese que se fue va a volver. Lo que les manda a hacer a ustedes es que se junten 120, y no es como esto. Era una habitación. 120 en un cuarto. Y oren. Y el Espíritu les va a mostrar. Pero ¿y qué garantía? No hay garantía. 120 en un cuarto. Y ahí fueron. Y se pusieron a orar. El del vulgo, de la nada, explota todo ahí, el Espíritu se manifiesta y arranca a predicar. Y dice que un montón de gente vino al Señor, y después empieza a caminar, sana a un paralítico, empieza a hacer todo un trabajo, y haciendo todo bien, todo lo que Dios le mandó, ¿saben dónde terminó? ¡Preso! Pero si estoy haciendo todo bien. Si todo lo que me pidió Dios lo hago. Me rompió las estructuras de pensamiento. Y ahora estoy preso. Y sigue Dios rompiendo estructuras. ¿Cómo sale de ahí? Viene un ángel y le dice, vení, Pedrito, acompáñame. Y dice que empezaron a caer como muñecos las puertas. Y salió. Tranquilo, caminando. De la nada, hombre del vulgo, líder de la iglesia del Señor, líder de la iglesia que comenzaba, dice, ya está. Bueno, ahora está, vamos a ejercer la iglesia. Y cuando parecía que tenía la vaca atada, cuando parecía que la sacaba de taquito y que todas eran goles, se le aparece un tal Pablo y le dice, ¿viste todo lo que viste? Sí, bueno, ahora correlo. Aparece el Evangelio de la Gracia. ¿Y sabés qué, Pedro? Estás haciendo algunas cosas mal. No es que se la dijo Santiago o Juan, que estuvo siempre con él. No, Pablo, uno que los mataba. El Señor es un monstruo. Yo no sé si adorarlo o decirle sos un psicópata. Que los mataba. De repente le dice, ¿sabes qué, Pedro? Estás haciendo las cosas mal. Te vengo a presentar el Evangelio de la Gracia. Y dice que Pedro no solo le creyó, sino que empezó a ser transformado a tal punto que termina sus días hablando como Pablo. Termina sus días diciendo, lo que Pablo dice no se entiende mucho porque yo soy del vulgo, pero háganle caso. Amado, ¿ustedes entienden un proceso? Eso es un proceso de vida. La primera etapa fue en 3 años y moneda, pero después eso siguió a tal punto que el tipo que lo había negado y que estaba esperando cualquier cosa, estaba tan desarmado por el Señor que dijo, no, yo no soy digno de que me crucifiquen como al Señor. Les pido un favor, den vuelta a la cruz, crucifíquenme boca abajo. El Señor nos rompe las estructuras, pero no para que Él sea feliz, sino que nos rompe las estructuras para que nosotros podamos vivir conforme al propósito eterno. Y cuando vivimos conforme al propósito eterno, amado, ya no sos esclavo de nada ni de nadie. Sos esclavo por siempre y para siempre del único que te va a permitir vivir con libertad el resto de tus días. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Señor, que tu palabra nos dé certeza, Padre, y mayor certeza de esta libertad que ya nos otorgaste. Señor, que tu palabra que nos está desafiando a que se rompa la mente hacia límites impensados, Señor, tu palabra sea no solo gobierno, sino que sea autoridad. Señor, declaro que se rompe en tu nombre y por causa de la palabra toda autoridad de palabras, de hechos, de situaciones que mis hermanos hayan vivido hasta este momento. Señor, se quebranta, son rescatados de lugares de oscuridad, son rescatados de lugares de temor, son rescatados de lugares de angustia, son rescatados de palabras que se han soltado, que se han dicho. La familia es rescatada, la familia es puesta nuevamente como el diseño que Dios creó. Se manifiesta en vos el diseño de Dios, la potencia del Espíritu se manifiesta en tu corazón, y donde había amargura, los que sembraron con lágrimas empiezan a vivir en el regocijo del Señor. Es el Señor, es el Señor, es el gobierno, es la autoridad, es su dominio, es su poder, es su potencia, es el Padre, es el que no abandona, es el que persevera, es el fiel y justo, es el verdadero, que rompe toda estructura de mentira que te hizo creer que no eras lo que Él dijo que sos. Pero viene su palabra y rompe con toda estructura humana que se había edificado en la mente. Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu rompiendo, es el Espíritu quebrantando, pero no quebranta para romper, quebranta para quitar, quebranta para sacar, pero quebranta para que Él sea conocido en todo nuestro ser. Se están rompiendo estructuras de pensamiento. Se están rompiendo estructuras de pensamiento. Hay dolores en el cuerpo que se están disipando por causa de la evidencia que está sintiendo todo nuestro ser de Dios. Hay situaciones en la psiquis, en la mente, en el cerebro, que se están resolviendo por causa de haber creído a la palabra. Se está resolviendo en el interior lo que nada humano podía resolver. Y eso que se está resolviendo en el interior se expresa hacia el exterior. Se está resolviendo. El gobierno del pecado ya no se enseñoreará de nosotros. No hay manera, ni del pecado nuestro, ni del pecado del otro. El efecto del que nos lastimó se desvanece por el poder de la palabra, por el poder de la libertad, por el poder ejercido y la autoridad de Cristo. Esto es para una persona puntual. Resucita. Que la realidad de lo que pasó en la cruz se manifieste ahora en tu corazón y en tu mente. Te ves como resucitado. Empezás a ver cómo dejás la tumba y te ves como resucitado. Empezás a ver cómo en la tumba queda el yo que estaba esclavo, pero empezás a verte resucitado en plena y total libertad. Lo de afuera puede que no se solucione, o sí, pero vos ya vas a enfrentar desde otro lugar. Estás mirando lo externo desde lo eterno.
Estás mirando lo temporal desde la realidad de Dios. Él te hace disfrutar del lugar en el que te puso, sentados en lugares juntamente con Cristo, para que toda estructura sea pulverizada. Se sanan vínculos paternos. Se sanan vínculos paternos. Hay realidades que no podíamos vivir con nuestros hijos, pero por causa de la potencia de la palabra, que la autoridad de Dios y su gobierno se manifiestan, amados, se sanan vínculos paternos. El amor de los hijos hacia los padres vuelve. Los padres hacia los hijos los abrazan en el espíritu. Hay gente que se sentía culpable. Es quebrantado el poder de la culpa. Es quebrantado el poder de la culpa. Es quebrantado el poder del hice todo mal. Es quebrantado el poder de qué va a ser de mí. Es quebrantado el poder del temor y la angustia por lo que ocurrirá conmigo en el futuro. Es quebrantado el poder de todo lo que viene a amenazar el caminar en esta vida. Es quebrantado el poder por el poder del reino de Dios que se da a conocer en el corazón de los santos y se manifiesta en la mente. Quebrantado, es quebrantado. Es tu espíritu, Señor. Es tu espíritu. Es tu espíritu. Es tu espíritu. Es tu espíritu dando Cristo. Es tu espíritu manifestando tu gracia. Es tu espíritu manifestando tu amor. No hay otra autoridad. No hay otra autoridad. No hay otro dominio. No hay otro poder como el tuyo. Eso se manifiesta. Espíritu Santo. Espíritu Santo da certeza en el corazón y en la mente de los santos. Se quiebra. Se quiebra, se quiebra, se quiebra. Se quiebra. Ya no serás solo salvo, ya no serás solo salva, sino que disfrutarás de no ser esclavo. Disfrutarás de la libertad que ya tenés. Disfrutarás de la libertad que te fue asignada. Nada, nada, absolutamente nada podrá detener la potencia de esa libertad. Señor, que ríos de agua de vida se manifiesten en el corazón, que se manifiesten en el interior, donde estaba seco, Padre, que tu vida, que tu río de vida se manifieste. Señor, un nuevo escalón de conocimiento, Padre. Un nuevo escalón de conocimiento. Un nuevo escalón del conocimiento pleno de Cristo. Tu autoridad, Señor, tu autoridad. Tu autoridad, tu autoridad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu dominio, gracias por tu autoridad, gracias por tu gobierno. Señor, hay personas en este lugar, Señor, que sé que necesitan que seas más palpable para ellos. Señor, necesitan que seas más palpable. Necesitan que seas más palpable. Necesitan renovar a través de una experiencia. Sé palpable, Señor, para aquel que verdaderamente vos consideres que lo necesita. Porque no hay manera que una estructura de pensamiento se rompa si primero no hay un Dios palpable. Señor, sé palpable.
sé palpable para mis hermanos, Señor. Es el clamor. Que sean alumbrados los ojos del corazón para que te vean con claridad, Señor, sé palpable. Padre, si alguno se está arrepintiendo de algo, recibí esa palabra de arrepentimiento, Señor. Si alguno te está pidiendo perdón por algo, Señor, recibí esa palabra de perdón. Señor, renová tu misericordia. Renová, Señor, y renová el entendimiento con tu gracia. Sé palpable, Señor. Sé palpable. Que se note, Padre. Que se note tu poder. Sí, Señor. Hacé tu oración si querés, iglesia. Hacé tu oración mientras los ministros nos van acompañando con la música. Los ministros de la palabra cantada, de la palabra expresada a través de la música nos van acompañando. Hacé tu oración. Es tu momento. Es tu momento. Hay una atmósfera de renuevo. Hay una atmósfera de plenitud. Hay una atmósfera de pensamientos que se van renovando.